los malignos serán destruidos, pero los que esperan en Jehová, ellos heredarán la tierra, ¿verdad? Dice así su Biblia. Sí, ¿verdad? Si nosotros llegamos a pensar que Dios va a destruir a los malignos, erramos. Dios no va a destruir a los malignos, pero los malignos serán destruidos. Dice Proverbios 21, por favor. El versículo 7 dice: la rapiña de los impíos los destruirá, por cuanto no quisieron hacer juicio. ¿Quién va a destruir a los impíos? Su propia rapiña. Pero el hombre puede llegar a pensar que Dios es el que va a destruirlos. ¿Será esto? Sí, vea lo que dice. Vamos a creer esto, tendremos falta de entendimiento de Dios. Capítulo 18, versículo 20. Dice: entonces Jehová le dijo, está hablando con Abraham, para tener un poco de antecedentes: por cuanto el clamor contra Sodoma y Gomorra se aumenta más y más, y el pecado de ellos se ha agravado en extremo, descenderé ahora y veré si han consumado su obra según el clamor que ha venido hasta mí, y si no, lo sabré, es Dios. Sí. Y se apartaron de allí los varones y fueron hacia Sodoma, pero Abraham estaba aún delante de Jehová. Y se acercó a Abraham y dijo: ¿destruirás también al justo con el impío? ¿Qué pensaba Abraham? Que Dios iba a destruir al impío. Lo que iba a suceder es que la santidad de Dios iba a descender, se iba a hacer manifiesta, y la rapiña del impío lo iba a destruir. Cuando la santidad se acerca, no la podemos soportar a menos que hayamos sido santificados. La santificación que Dios ha hecho con nosotros nos preserva de ser consumidos. Pero es la misma rapiña, es la misma maldad, es la misma iniquidad la que nos destruye. Es como, esta mañana oía en la lectura de las Escrituras y me estaba pensando en el sol. El sol es una fuente de luz y de calor para nosotros, ¿verdad? Hay una época del año, yo creo que como por estas fechas, lo sentimos más fuerte. ¿Será que el sol está tirándonos más duro, o será que nosotros nos hemos acercado más a él? Porque en el sentido que rota la tierra hay un momento del año en el que estamos más cerca y sentimos más el calor. El sol no fue diseñado para destruirnos. Es solamente una metáfora de cómo el fuego de Dios, porque Dios es fuego consumidor. Y en la medida que nosotros nos acercamos más a Él, vamos a experimentar eso. Solo que aquellos que viven en la impiedad, si se acercan a Dios o Dios se acerca, como dice, descenderé yo. ¿Qué sucede? Se consumen, porque la misma impiedad que está en ellos los hace receptivos a eso. Los hace receptivos a ser destruidos, pero por su propia impiedad. No porque Dios sea así. Dios dice, no quiere la muerte del impío. ¿Qué quiere acerca del impío? Que se arrepienta. O sea, sería contradictorio pensar que Dios quiere destruir a los impíos. Y si esa fuera su intención, pues de una vez, ¿a quién se hubiera escapado? Nadie. Dios no quiere la muerte del hombre. Quiere que el hombre viva. Solo que primero, para poder recibir esa vida, necesitamos estar cubiertos de esa santidad de Dios. O sea, la santidad no es algo que nosotros podamos alcanzar. Es un don de Dios. Él es el que nos santifica, nos aparta para sí.
Nosotros recibimos esa santidad en el momento que aceptamos la redención en Cristo. Y eso nos cubre. Nos cubre. Podemos estar delante de Él, como cantamos, justificados por Él, justificados por la fe. Podemos estar delante de Él, podemos verlo cara a cara, podemos entenderlo, podemos creer, podemos conocerle. ¿Por qué? Por la obra de Él, la obra redentora de Él. Si no, pues Él no quiere que seamos destruidos. Pero si el impío no deja su maldad, dice, deje el hombre impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuelva hacia Jehová, el cual será amplio en perdonar. ¿Verdad? Entonces, lo que Dios desea es atraernos hacia Él, pero primero tiene que cambiar algo. Tiene que cambiar en nuestro interior nuestra disposición a Dios. Tenemos que reconocer nuestra necesidad de Él. Entonces nos podemos acercar, porque si nos acercamos a Dios con manos impías, con manos sucias, no es posible. Comprender a Dios es muy importante. Abraham no tenía un criterio acerca de Dios un poquito distorsionado. ¿Vas a destruir al justo junto con el impío? Y no solamente lo dejó en una reflexión, o sea, porque le hizo un planteamiento a Dios, ¿verdad? Le dice, ¿destruirás también al justo con el impío? Quizá haya 50 justos dentro de la ciudad. ¿Destruirás también y no perdonarás el lugar por amor a los 50 justos que estén dentro de él? Una reflexión para Dios. Y luego una amonestación para Dios. Lejos de ti hacer el tal. No solamente estaba planteándole una interrogante a Dios, sino que le estaba diciendo qué era lo que tenía que hacer. Pero el designio del corazón del hombre, dice, era de continuo solo hacia el mal. Entonces la maldad había aumentado. Al descender Dios ahí, lo que iba a suceder es que iban a ser consumidos. No porque Dios los iba a consumir, es que la misma rapiña que hay en el hombre lo consume delante de la santidad. Eso es lo que sucede. Si no lo comprendemos así, vamos a ser responsable a Dios de todas las cosas que acontecen. Vamos a ser responsable a Dios de nuestras desgracias. Vamos a ser culpable a Dios de nuestras enfermedades. Lo vamos a ser responsable a Él de todas nuestras desdichas y de todas nuestras desavenencias. ¿Por qué Dios no? ¿Por qué Dios no? ¿Por qué a mí? ¿Por qué Dios? Eso lo que muestra es una falta de entendimiento de Dios, de no entenderlo como Él piensa, de no entender su persona. Abra su Biblia ahora en el libro de Job. Fíjese si este pensamiento prevalecía en el hombre desde el principio. Digo, este es el libro más antiguo que tenemos como registro. Este es el libro más antiguo de la Biblia. El libro de Job. Pero desde que el hombre desechó a Dios y buscó su propio camino, la maldad ha estado en el hombre. Dios no quiere la muerte del hombre, pero quiere que el hombre deje su mal camino y se vuelva a Él, que es el buen camino. Voy a leer el libro de Job. Se lo voy a leer le voy a leer la versión textual. ¿Ok? Sí. Job capítulo 1. Y le anuncio porque yo sé que muchos de ustedes tienen la versión Reina Valera, pero se lo voy a leer en la versión textual. Sí. Hubo un hombre en la tierra de Uz llamado Job, y era aquel un hombre veraz, íntegro, justo, temeroso de Elohim y apartado de toda obra mala. Elohim no es un nombre, Elohim es un título que significa Dios es justo. Es un título que le da al Señor. Y declara
a Job como un hombre temeroso de Elohim y apartado de toda obra mala. Y le nacieron 7 hijos y 3 hijas. Su hacienda era de 7,000 ovejas, 3,000 camellos, 500 yuntas de bueyes, 500 asnos y una numerosa servidumbre. De modo que este hombre era el más grande de todos los orientales. Sus hijos solían ofrecer banquetes en sus casas, cada uno en su día respectivo, y acostumbraban a invitar a sus 3 hermanas para que comieran y bebieran con ellos. Y ocurría que al finalizar los días del festín, Job los hacía venir para purificarlos, y levantándose de madrugada ofrecía holocaustos por todos ellos, conforme a su número. Pues decía Job: quizá mis hijos han pecado contra Dios y blasfemado en su corazón. Así hacía Job siempre. No se sentía muy seguro de la conducta de sus hijos, y por si acaso ofrecía sacrificios. Era la costumbre, ¿verdad? Era la ley que por el pecado que alguno cometiera ofreciera tal o cual tipo de sacrificio, según la ley. Entonces él no estaba seguro, pero por si acaso los ofrecía. Y no estaba seguro, porque decía, quizá. Entonces, todo lo que no proviene de la fe, ¿qué es? Es pecado. Entonces, ¿se sentía seguro o no se sentía seguro? Quizá. No se sentía seguro. Entonces los sacrificios no los ofrecía motivado por la fe, sino motivado por el temor de lo que sus hijos hubieran podido haber hecho. Y lo hacía siempre, dice. Es la manera terrenal de querer cubrir, de querer tapar. El hombre haciendo esfuerzos para hacer o procurar que sus hijos no recibieran algún mal, porque pudieran haber ofendido a Dios. ¿Qué mentalidad lo estaba guiando? Llegado el día, verso 6, en que los ángeles de Ha Elohim, o sea, el Dios justo, se presentan ante Adonai. Ahora sí, Adonai es el nombre que los hombres le dan a Dios. Es un hombre con un título, es mi Señor. Adonai significa mi Señor. O sea, es un reconocimiento al señorío de Él, que es nuestro Señor, a Él nos sometemos, a Él estamos sujetos. Entonces, cuando los ángeles de Elohim, el Dios justo, se presentan ante Adonai, a su Señor, vino también con ellos Satanás. Y el Señor preguntó a Satanás. Ahora, yo le pregunto a usted, ¿es Adonai el Adonai de Satanás? No, no es su Señor, porque él no lo reconoce. Él no lo reconoce como su Señor. Oh, sí sabe que Él es el Supremo. Él lo conoció en su creación, pero perdió contacto con Él en el día que se rebeló en contra de Dios. Así que no lo conoce como su Señor, pero sí sabe que Él es el Dios Todopoderoso, que no puede nada en contra de Él. Pero vino también, y Adonai preguntó a Satanás, ¿de dónde vienes? Y Satanás respondió a Adonai, al Señor, y dijo, de rodear la tierra y andar por ella. Porque nos dice el apóstol Pablo que anda como un león rugiente alrededor buscando ¿a qué cosa? ¿A quién devorar? Él está buscando engañar, matar y destruir. Y no es como que Dios ignora estas cosas. Dios sabe que esa es la labor que Él hace, pero tiene su tiempo contado. Y dijo Adonai a Satanás, ¿acaso has puesto tu corazón contra mi siervo Job? ¿Acaso has puesto tu corazón, o sea, tu intención, tu mala intención en contra de mi siervo Job? Porque no hay como él en la tierra,
hombre íntegro y veraz, temeroso de Elohim y apartado de toda obra mala. Eso es lo que Dios testificó acerca de Job. Satanás respondió a Adonai diciendo: ¿acaso Job teme a Elohim de balde? ¿No has puesto un vallado en torno a él y en torno a su casa y en torno a todo cuanto posee? Porque has bendecido la obra de sus manos y sus posesiones se desbordan por la tierra. Pero extiende ahora tu mano y toca todo lo que tiene y verás si no te maldice en tu propio rostro. ¿Qué está incitando a Dios a hacer? Hacer todo lo opuesto a lo que Dios hace. ¿Dios obedece a lo que Satanás dice? No. Pero Satanás lo está incitando a que haga lo que él hace. ¿Se fija? El diablo le está incitando a Dios para que haga conforme él mismo hace. Pero ¿acaso Dios se deja persuadir? No. Pero lo dice en una forma de reto. Está convocando a Dios en contra de Job. Está llamándolo para que Dios lo destruya. ¿Así es Dios? ¿Recuerda cómo pensaba Abraham de Dios? Destruirás al justo junto con el impío. ¿Qué idea prevalecía? ¿Qué ideología tenía el hombre acerca del carácter de Dios? Que Dios destruía al impío. ¿Pero es así como Dios piensa? No. Pero esa ideología, ¿quién la disemina? ¿Quién la transmite? ¿Quién la lleva hacia el hombre? ¿Y cómo es que puede tener éxito en vender esa ideología el diablo? Cuando el alma humana no conoce a Dios. Cuando no tiene contacto con Él. El diablo no se va a detener ni delante de Dios. No crea que Él es adversario, Él es contrario a Dios. No se va a detener en lo que Él hace. Nosotros somos los que necesitamos estar firmes en nuestro entendimiento de Dios para no ser engañados, porque Él es un engañador, es mentiroso y busca vender ideologías que distorsionan el carácter de Dios. Es lo que busca de continuo. Y verás si no te maldice en tu propio rostro. Verás si no va a decir malas cosas de ti. Pero tócalo. Extiende tu mano sobre él y toca todo lo que tiene. Entonces dijo Adonai a Satanás: he aquí, todo lo que tiene está en tu mano. Todo lo que tiene está en tu mano. Pregúntese usted, ¿le está entregando Dios la potestad a Satanás para que haga lo que quiera con Job? Yo no sé qué pienses tú, pero mi conocimiento de Dios, mi entendimiento de Dios me dice algo a mí en lo profundo de mi ser. ¿Por qué todo lo que tiene está en manos de Satanás? Porque él tiene potestad sobre todo lo terrenal, pero no tiene potestad sobre lo espiritual. Satanás no puede hacer nada al que ha sido santificado. Por eso nos testifica el apóstol Juan en su primera carta, en la última parte del último capítulo, dice: el que ha nacido de Dios, el maligno no le toca. Si quiere corroborarlo, vamos. Y vamos a volver aquí. Pero fíjese cómo dice Juan en su primera carta, el capítulo 5, versículo 18, dice: sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios
no practica el pecado. Pues aquel que fue engendrado por Dios le guarda y el maligno no le toca. ¿Está claro eso? Pero cuando no estamos bajo esa cobertura de santidad en Dios, el maligno sí puede afectarnos. Todo lo terrenal lo puede afectar él. Todo lo humano lo puede afectar él. Pero cuando estamos en el verdadero, cuando hemos nacido de Dios, el maligno no puede tocarnos. No puede. Entonces, Dios le dice, solo que no pongas tu mano sobre él. Dios está preservando a Job aquí. Dios está guardando de él. Pero está diciéndole, todo lo que tiene está en tu mano. ¿Qué es lo que hace que las cosas que nosotros tenemos aquí estén en manos de Satanás? Nuestra ignorancia de Dios. Si no entendemos a Dios, quedamos susceptibles a su engaño. Es entregarle todo lo que tenemos. Si nosotros no estamos conscientes de cómo piensa Dios, Él vende ideas equivocadas. Miren lo que la confesión de Abraham. ¿Qué creía Abraham? ¿Qué creía Job? Pues aquí mismo lo declara. Dice, y Satanás se retiró de la presencia de Adonai. Voy al versículo 13. Y llegó el día cuando sus hijos y sus hijas estaban comiendo y bebiendo vino en casa del hermano primogénito, que un mensajero llegó a Job y le dijo, los bueyes estaban arando, las asnas pastando junto a ellos, e irrumpieron los sabeos y se los llevaron y mataron a los criados a filo de espada. Solo yo escapé para darte la noticia. Vinieron y le robaron todos sus animales. ¿Cuántos bueyes tenía? Dice. ¿Cuántos le había dado el Señor? Lo dice previamente. Todo eso, que la provisión, la abundancia de lo terrenal la tenía. Era uno de los hombres más prósperos en Oriente. Por como lo describe, tenía una servidumbre bien grande, ¿verdad? ¿Cuántos criados dice que tenía? O sea, era un hombre de una posición económica muy confortable, vamos, por ponerlo así más coloquialmente. Dice, y de pronto se encontró con que todas esas posesiones que él tenía le fueron arrebatadas de pronto. Pero Dios nos ha dicho quién es el que estaba obrando. Todo estaba en las manos de Satanás. ¿Qué es lo que hacía que tuviera todo en sus manos? La ignorancia de Job. El no comprender a Dios. Le dan esa noticia, verso 16 dice, aún estaba hablando apenas están terminando de darle esta noticia, cuando vino otro que dijo, fuego de Elohim, del Señor, cayó de los cielos que abrazó a las ovejas y devoró a los criados. Solo yo escapé para darte la noticia. Ahora las ovejas y los criados también. Su servidumbre se le va recortando. Sus posesiones se le empiezan a desgastar. Se le empiezan a destruir también. Verso 17. Aún estaba hablando cuando vino otro que dijo, los caldeos formaron 3 cuadrillas y se abalanzaron sobre los camellos y se los llevaron y pasaron a cuchillo a los criados. Solo yo escapé para darte la noticia. 3 noticias continuas de desgracias. Los camellos, las asnas, los bueyes y todos los criados que tenían al cuidado de ellos. Fuego de Elohim. ¿A quién acreditaron? A Dios. El criado le dijo, fuego cayó de arriba. Dios, de Elohim. ¿Se fija la mentalidad? ¿Quién era el que destruía todo? Elohim. En el criterio de ellos era Dios. ¿Por qué permitió Dios que pasara esto? A veces usamos esos eufemismos. ¿Entiende lo que es un eufemismo?
Es una palabrita más suavecita, por no decir la más brusca. Como que suavizamos el tono. ¿Por qué Dios permitió? Por no decir, ¿por qué me hizo esto Dios? ¿Por qué permitió Dios esto? ¿Por qué permitió Dios aquello? Verso 18. Aún estaba hablando cuando vino otro que dijo, tus hijos y tus hijas estaban comiendo. Eran 10 en total, ¿recuerdan? Comiendo y bebiendo vino en casa de su hermano primogénito. Cuando he aquí vino un torbellino del desierto que golpeó las 4 esquinas de la casa, la cal cayó sobre los jóvenes y murieron. Los 10 hijos de Job en el mismo día murieron todos aplastados por el techo de esa casa. Solo yo escapé para darte la noticia. Era el decir de todos estos. Ese también estaba ahí, como los otros habían estado presentes y estaban dando testimonio de las desgracias que le estaban aconteciendo. Entonces Job se levantó y rasgó su manto, se rapó la cabeza, cayendo en tierra, se postró. Se rapó la cabeza. O sea, que conocía la ley de el nazareo, de nazareato. Cuando alguien reconocía que había caído o había tenido contacto con algún pecado, cuando, por ejemplo, el sacerdote de pronto se encontraba que alguien cayó muerto a su lado, quedaba contaminado por la presencia de aquel. O cualquier persona, que de pronto se muriera alguien y se contaminó con muerto y tenía que ofrecer el nazareo. Tenía que ofrecer una ofrenda. Y si era nazareo tenía que raparse el pelo para... Entonces él se consideraba apartado para Dios, sirviendo a Dios, porque era nazareo, se rapó por eso. Y cayendo en tierra se postró y dijo, desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. Adonai dio y Adonai quitó. Mi Señor me lo dio todo, mi Señor me lo quitó todo. ¿Qué pensamiento, qué ideología, qué concepto tenía de su Señor? Dios da y Dios quita. Eso era lo que él creía de Dios. Que Dios le había dado y Dios le había quitado. En ningún momento consideró que había un enemigo de su alma que estaba buscando destruirlo. En ningún momento consideró cuál era su estatus, cómo estaba él con respecto de su relación con Dios. Él se sentía totalmente conforme con lo que hacía. Solo se conducía conforme a la ley, pero no tenía una comunión verdadera con el Padre. No lo conocía, no lo entendía y creía que Dios era el que había hecho esta maldad en su contra. ¿Cuánta gente el día de hoy todavía piensa que Dios hace las cosas malas que le ocurren? Y algunos muy piadosos piensan, está haciéndolo para probarme, pero yo aquí estoy aguantando porque Dios me está probando. Les platiqué la anécdota, ¿verdad? No sé, todos los que estaban aquí la semana pasada, de una persona que estaba postrada en cama, era uno de los servidores en la iglesia, estaba postrado en cama y el pastor fue a visitarlo. Y le dijo, ¿cómo está, hermano? Y él dijo, pues aquí aguantando lo que Dios nos envía. Estaba muy enfermo. ¿Cómo, hermano? Sí, aquí me tiene Dios. ¿Usted cree que Dios lo tiene así? Sí, pues si no es Él, ¿quién más? Bueno, hermano, pues ya lo saludó y se despidió. Y le dijo, hermano, no va a orar por mí. ¿Y para qué quiere que ore por usted, hermano? Si Dios así lo tiene, ni modo que yo lo cambie de parecer. Pero él pensaba que Dios lo tenía en esa condición. La Biblia dice, toda buena dádiva, todo don perfecto desciende de lo alto. No dice que las enfermedades descienden de lo alto. Lo que la Biblia dice es que Él llevó nuestras enfermedades. Nosotros lo tuvimos por herido de Dios. Pero no fue porque Dios lo quiso herir.
Él decidió tomar la carga por nosotros. Él sufrió nuestros dolores. Él llevó nuestras enfermedades. Así que si pensamos o aceptamos el hecho de que todas las desgracias que vienen y ocurren son producto de que la voluntad de Dios, estamos errados totalmente, estamos equivocados, estamos aceptando un criterio totalmente torcido que el diablo se ha encargado de diseminar en el mundo. Dios no es así. Pero si tú y yo no lo entendemos, ¿qué clase de ideología vamos a distribuir nosotros? ¿En proclamadores de qué pensamiento nos vamos a convertir nosotros? Cuando alguien está así y piensa que Dios lo tiene así y tú le dices, pues aguante si Dios así lo tiene, pues no. Dios quiere que lo entendamos. Así que Adonai dio, Adonai quitó. Así como salí del vientre desnudo, así voy a volver. Bendito sea el nombre de Adonai, dijo Job. No le atribuyó ni maldijo a Dios, sino bendijo a Dios en su ignorancia. ¿Dios quiere que tú lo bendigas en tu ignorancia? Dios quiere que lo bendigas y lo adores en espíritu y en verdad, no en ignorancia. Porque ahí el diablo va a abusar de ti. Dios no quiere que lo reconozcas o lo bendigas en ignorancia, quiere que lo bendigas porque has entendido cómo es Él. Porque Él te revela a nosotros para darnos a entender cómo siente, cómo piensa. Así termina esta parte en este capítulo, en esta condición. Muy piadoso Job, pero muy ignorante. Muy falto de entendimiento del carácter de Dios. Capítulo 2, versículo 1 dice: llegado el día en que los ángeles de Ha-Elohim, o sea, el Dios justo, en su interior, Job creía que Dios le estaba haciendo justicia. Si lees el libro, te das cuenta que dice, no, yo no entiendo qué está pasando, pero esto no es justo. Sé que conocía y había oído del Dios justo, pero él no consideraba que esto que le estaba ocurriendo fuera muy justo. Pero sí sabía que Ha-Elohim es el Dios justo. ¿Cuántos saben que Dios es justo? ¿Y cuántos han pensado, sentido, como que a veces las cosas que están pasándole no son muy justas? Que lo que está sucediéndole no es justo. Piensa en el Dios justo, entiende al Dios justo y entiende que las injusticias son de aquí, terrenales, no de Dios, y que Dios no las está permitiendo, porque Él no tiene una voluntad permisiva y otra perfecta. La voluntad de Dios es perfecta. Él no permite cosas. Aquí va a haber muchas situaciones de injusticia. Todo lo que ocurre en el mundo es injusto, todo. Pero la obra que Dios hace en el mundo es justa. Ahí tenemos que tener nuestros ojos puestos. Ahí es donde tenemos que tener nuestra atención. Capítulo 2, verso 1 dice: llegado el día en que los ángeles de Ha-Elohim se presentaron ante Adonai, ante su Señor, vino también con ellos Satanás a presentarse delante de Adonai. Nada escapa al juicio de Dios. Nada. Él sabe todo lo que está ocurriendo. No necesita preguntarte a ti o a Satanás o a nadie lo que está ocurriendo. Esto solamente es un registro para que te des cuenta, yo me dé cuenta que Dios sabe todo, porque es omnisciente. Dijo Adonai a Satanás, y note que en esta, cuando se vienen a presentar, la única conversación que describe es la que tiene con Satanás. No dice cuando hablaba con los ángeles. Dios está al pendiente de lo que está haciendo.
¿De dónde vienes? ¿Usted cree que Dios no sabía? ¿Usted qué cree? ¿De dónde vienes? ¿Por qué llegaste tan tarde? No. Él sabe. Y Satanás respondió a Adonai diciendo, de rodear la tierra y andar por ella. ¿Usted cree que va a poder ocultarse de lo que hace delante de Dios? No, absolutamente no. Dijo Adonai a Satanás, ¿acaso pusiste tu corazón contra mi siervo Job? Porque no hay como él en la tierra, hombre inocente y veraz, íntegro, temeroso de Elohim y apartado de todo mal, que aún se aferra a su integridad a pesar de que me incitaste contra él para arruinarlo sin causa. Eso fue lo que hizo Satanás. Pero quien trajo esa ruina, ¿qué dice? ¿Qué nos decía el libro de Proverbios en el capítulo 21? Porque la ruina del impío lo destruirá. Dice así, ¿lo leyó? La ruina. ¿En qué sentido Job estaba en ruinas? Era tan próspero, tenía tantas cosas, pero ¿en qué sentido él estaba en ruinas? En su conocimiento de Dios, en su entendimiento de Dios, estaba en ruinas. Podemos tener todos los valores de este mundo, pero estar arruinados, ser miserables. ¿Por qué? Porque no entendemos a Dios. Y si tú y yo no entendemos a Dios, el diablo se da vuelo con nosotros. Y todo lo que necesitamos para entender a Dios es prestarle atención. Mira, no se trata de qué tan inteligente eres. Yo sé que a lo mejor a ti de niño te dijeron que eras el niño más inteligente y la niña más inteligente. Eras promedio. No niego que hay personas que tienen una capacidad de retención mayor que otras y están más enfocados en muchas cosas. Eso sí lo sé. Pero la inteligencia viene de Dios. Y a Él, a todos nosotros nos dio inteligencia. A todos. Pero no es a través de tu inteligencia que Él se revela a ti. Es a través de su Espíritu que te aconseja, que te dice, que te muestra, que te enseña. Por eso, lo único que necesitamos para entender a Dios es prestarle atención. Y cada vez que el Señor habla y yo digo, órale, entonces así es. Y yo pensaba que era asa. ¿Cuánto tiempo cree usted que yo pensé que Dios iba a venir y con su espada desenvainada a destruir a los impíos? Porque así me habían dicho. Y yo dije, pues seguramente así va a venir, y así creía. Hasta que él mismo me dijo, no, yo no quiero la muerte del impío. Yo no voy a matar al impío. Al impío lo mata su maldad. Entonces todo lo que me habían dicho de ti, pues ahí tú sí te la crees. Yo no pienso así. Si tú no tienes ese tipo de comunión con el Padre, pues te vas a creer lo que los hombres digan de Él, o el diablo te diga de Él. Porque al final de todo, todas las ideologías y filosofías que tiene el mundo no vienen del Padre, vienen de Él, del adversario. Recuerda las Escrituras, lo que dice la carta a Santiago el apóstol. Dice, porque la sabiduría de este mundo es terrenal, es animal y es diabólica. Pero la sabiduría que desciende de lo alto, primeramente es pura, llena de toda virtud. Por eso dice que del cielo del Señor desciende toda buena obra, todo don perfecto. Así que no aceptes ninguna ideología que te diga que si algo malo vino es porque Dios te lo trajo, o Dios te está permitiendo que te ocurra. No, Señor. Él no quiere que sus hijos sufran. Él quiere que sus hijos estén firmes en Él. Por eso dice, el gozo del Señor, mi paz os dejo, mi paz os doy. Él no quiere que estemos en inquietud. Él no quiere que estemos en dolor. Él quiere que estemos en fortitud y en fe y en gozo. Porque ahí está nuestra fortaleza, en Él.
No digas, "Ay, es que me está probando para ver si le funciono". No, ya sabes de lo que estás hecho. Por eso es que desciende y te rodea de santidad, para protegerte, para guardarte. Satanás respondió a Adonai, verso 4, y dijo: piel por piel. Todo cuanto el hombre tiene dará por su vida. Pero extiende ahora tu mano y toca sus huesos y su carne, y verás cómo te maldice en tu propio rostro. Está nuevamente incitando para que Dios lo haga. Vamos a ver Dios si sucumbió a la tentación. Dice: y Adonai respondió a Satanás: helo ahí en tu mano. Ahí está en tu mano. ¿Se lo está entregando? ¿O está declarando Dios cuál es la condición de Job? No sé qué pienses de Dios. Yo espero que pienses lo mejor. Pero helo ahí, está en tu mano. Le está diciendo: échale ganas con él. Le está diciendo: acaba con él. O le está diciendo Dios, por la condición de ignorancia en la que Job se encontraba, que está susceptible a que el diablo haga eso. Solo que no toque su vida, porque la vida viene de Dios. El hálito de vida que estaba en Job es el don divino. Eso no lo puede tocar. No lo toques. Salió pues Satanás de la presencia de Adonai e hirió a Job con una úlcera maligna. ¿Quién lo hirió? Satanás. ¿Dios le dio permiso? Veo que algunos dicen sí. ¿Dios le dio permiso? ¿Es permisivo Dios de que el mal te toque? No sé cuánto enfatizarlo más. Pero si el Espíritu Santo no te lo revela a ti, vas a creer esa mentira de que Dios le estaba dando permiso. Lo hirió con una úlcera maligna de pies a cabeza. Tomó un tiesto roto para rasparse el pus. ¿Se imagina cómo eran esas? ¿Cómo son esas llagas así, Gil? Lo digo porque muy feas, ¿verdad? Horrorosas. Y se sentó en el basurero fuera de la ciudad. ¿Sabe por qué fue a sentarse ahí? Porque ya no tenía casa, ya no tenía criados, ya no tenía bueyes, ya no tenía ovejas. Todo le había sido arrebatado por el enemigo, por su enemigo. Así que fue a sentarse afuera de la ciudad en el basurero. ¿Por qué? Porque su aspecto, su condición era terrible. ¿Cómo lo describiste? Horroroso. Se tuvo que salir fuera de la ciudad. De estar en la opulencia al estado más paupérrimo que un hombre pueda experimentar. Si llegas a pensar o llegas a aceptar la idea de que Dios permitió que esto le pasara a Job, pasas por alto su ignorancia. Que es nuestra ignorancia la que permite que Satanás nos haga daño. Eso es lo que ocurre. Recuerda la palabra de Dios: el que es nacido de Dios, el maligno no le toca. No le toca. Pero el que es ignorante, que no entiende cómo piensa Dios, el maligno lo hace añicos. Sí. Oseas capítulo 6. Mi pueblo perece por falta de conocimiento. Conocimiento de Dios. Porque también dice la Biblia: el conocimiento envanece, pero el amor edifica. Pero el conocimiento de Dios es el entendimiento de Dios que nos da de Él. Si no comprendemos cómo piensa Dios, le vamos a acreditar a Dios las fechorías del diablo. O cuando menos vamos a decir que Dios lo permitió. Ya con eso el diablo se salió con la suya. Adonai respondió a Satanás: helo ahí en tu mano, solo que no toque su vida. ¿Sí? Pues es que esa era la condición de Job. ¿Sabes en manos de quién estás tú cuando ignoras cómo piensa Dios? Tú te has puesto en esa posición.
Tú estás en esa posición si tú ignoras cómo piensa Dios. Estás en manos del otro. ¿Me explico? Asume tu responsabilidad. Asume tu responsabilidad. Tú eres el de la elección. Tú eliges a quién escuchas, a quién le prestas atención. Si no, pues todo es cosa entre Dios y el diablo. Todo lo definen ellos. Yo soy la víctima de ellos. Tú eliges a quién le crees. Tú eliges a quién te alineas. Porque tú tienes capacidad para elegir. Pero si no lo haces con libertad, la libertad viene solo de la palabra de Dios. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Pero si tu elección no es en la libertad de Dios, pues entonces lo tomas bajo tu propio paradigma, aceptas lo que tu razonamiento, lo que el diablo te vende. Usa tu propio intelecto para tratar de entender a Dios y ve a dónde vas a terminar. Si no recurres a Dios para entender a Dios, vas a usar tu propio razonamiento. Tú vas a sacar tus propias conclusiones. Y el diablo te va a alimentar eso, para que tú tengas un criterio distorsionado de Dios. No creas que el diablo va a venir a cantar los loores de Dios. El diablo nunca te va a dar un criterio correcto acerca de Dios. Jamás. Perdóneme que estoy citando al diablo, pero si ignoramos que es él, diablo no significa más que un adversario, uno que te es contrario a ti y a mí. Yo no lo glorifico, ni me interesa la demonología. Lo único que me interesa es que no ignores cómo opera. Porque si ignoras cómo opera él, pues entonces queda sujeto, susceptible a sus engaños. No seas incrédulo, sino creyente, dijo el Señor. Cree en el Señor Jesucristo. Está ahí en el basurero, raspándose las llagas que tenían pus, con un tiesto roto. No había curitas ni nada. Así como me agarro yo porque se me reseca mucho la espalda. Sufro de eso y me tienen que poner una crema especial. Pero tengo un tiesto, no roto, está completo. Tiene una manita y le tengo que dar cuando se me reseca mucho. Pero pónganme la crema porque yo no me la alcanzo a poner. Y pasado mucho tiempo, verso 9, le dijo su mujer, su esposa, su marida, su ayuda idónea. No se crean que nada más las esposas son así. También los esposos podemos caer en eso. Igual, no hay diferencia. En este caso, está citando a la esposa porque así pasó. Solamente es la historia de lo que sucedió, ¿verdad? Pero no digan, es que así son todas las mujeres. No todas son así, hay otras peores. No, no es cierto. Fíjese esto. Dice, ay Señor. Pasado mucho tiempo le dijo su mujer, ¿hasta cuándo te mantendrás diciendo? Se lo estaba oyendo repetir esto a Job. He aquí, soporto un tiempo, un poco más, mientras conservo la esperanza de mi salvación. Yo voy a seguir aguantando, voy a seguir aguantando, voy a seguir aguantando hasta que llegue mi salvación. ¿Qué estaba haciendo Job? Aguantando. Eso es lo que estaba haciendo. Estaba aguantando ahí. Y la mujer ya estaba harta. ¿Me entiende la expresión harta? Ya verlo en esa condición, con el marido con el que se casó ya no estaba ahí. Era aquella piltrafa humana allí. Y estaba su cuerpo todo deshecho. Y aparte, ya no tenía dinero. Usted sabe que cuando hay dinero, hasta lo feo se le quita. Y le dijo, ¿hasta cuándo vas a estar ahí?
porque he aquí borrada de la tierra tu memoria, ya nadie se acuerda de ti. Los hijos y las hijas, dolores de mi vientre y fatigas, porque ella fue la que los dio a luz. Ya estaban muertos los 10. ¿Usted cree que no estaba sufriendo esta mujer? Durísimo, eso fue durísimo también para ella, pero ella estaba en la misma condición que Job, en ignorancia. Los hijos y las hijas, dolores de mi vientre y fatigas, a los que en vano te parí entre angustias. Fue en vano porque ya no están. Y tú mismo, sentado entre putrefacción de gusanos, pasas la noche a la intemperie, y yo, se refiere a ella misma, errante y de fregona, así dice, de sitio en sitio y de casa en casa, esperando que se ponga el sol para descansar de las fatigas y de los dolores que ahora me oprimen. Andaba de casa en casa, de sitio en sitio. ¿Por qué? Ya no tenían recursos, entonces ya tenían que buscarlos. Y no sé si ya empezó a dedicarse a trabajar en las casas para limpiar. Es muy posible. Pero reconoce su condición también de ella. Yo aquí así, ¿verdad? Le da un consejo y le dice: maldice a Adonai y muérete. Terrible, ¿verdad? ¿A qué grado de desesperación había descendido esta mujer ya? Job no había maldecido a Dios. Lo bendecía, pero en ignorancia. Pero él la miró y le dijo: has hablado como una de las mujeres insensatas. Qué mesurada su respuesta. Yo no sé, ¿cómo hubiera respondido tú? Gaby, ¿cómo hubiera respondido Lupita tú? No, ¿qué haces? ¿Cómo lo hubieras hecho, Saúl? Ok, no nos digas. No nos digas. Dice: si recibimos lo bueno de mano de Adonai, ¿no soportaremos lo malo? Él pensaba que Dios daba y que Dios quitaba. No está maldiciendo, pero está en ignorancia. ¿Y sabes qué sucede cuando caminamos en ignorancia? Vamos a tropezar finalmente, hasta que nos frustremos. Porque de tantas cosas que ocurren, hacen que el alma humana se hastíe. En todo esto que le había sucedido, no pecó Job con sus labios ante la presencia de Dios. 3 amigos de Job oyeron de todo el mal que le había sobrevenido y acudieron cada uno a su lugar: Elifaz temanita, Bildad surgita, Sofar naamatita, quienes convinieron en ir juntos para condolerse con él y consolarlo. Pero cuando alzaron los ojos desde lejos, no pudieron reconocerlo, y echando a llorar a voz en cuello, rasgaron sus vestiduras, se rociaban de tierra y estuvieron sentados con él 7 días y 7 noches, y ninguno habló, pues veían que la herida era terrible y muy grande. Mire, no voy a ir más allá en la lectura de este libro, pero yo le recomiendo que lo lea, pero que al leerlo no lo lea, interprete por la ideología que usted ha adquirido. Necesita el consejo del Espíritu Santo para entender. Necesita el entendimiento de Dios para comprender. Y sobre todo, haberse despojado de todo criterio, toda ideología que le ha dicho a usted que Dios es permisivo del mal. Si no lo hace, todo lo va a leer prejuiciado. Todo lo que usted lea. Solo lo quiero llevar al último capítulo de este libro. Porque, como le decía, le compartía a alguien en algún momento, 37 de los primeros 42 capítulos habló Job muchas cosas.
en las que demuestra su ignorancia de Dios. Hablaron los amigos de Job que vinieron a consolarlo, que eran ignorantes de Dios también. Habló su mujer y usted ya escuchó cómo respondió la mujer de él. Todo el hombre que no tenga comunión con el Espíritu Santo va a caer en eso, en tener un falso concepto del carácter de Dios. Porque los hombres nos encargamos de diseminar esos criterios. En el capítulo 42, Job vuelve a hablar, pero después del capítulo 37, Dios empieza a manifestar directamente, le empieza a hablar a Job. Y Job se quedó pasmado delante de Dios. Se quedó atónito. No pudo proferir palabra delante de Dios. Pero en tanto Dios empezó a manifestarse a él y a decirle: dime dónde estabas tú cuando yo hice esto. Dime dónde estabas tú cuando creé yo aquello. Job ya no tenía palabras. Y empezó a caer en cuenta de su necedad y de su ignorancia. Y en este capítulo lo declara y dice: respondió Job a Jehová y dijo: yo conozco que todo lo puedes y que no hay pensamiento que se esconda de ti. ¿Quién es el que oscurece el consejo sin entendimiento? Eso fue lo que Dios le dijo a Job cuando empezó a hablar con él. Job dice, fíjese la declaración de Job en el capítulo 42. Lo voy a leer aquí en esta versión. Si me permite esta cosa, ahí está. Job respondió a Adonai y dijo: reconozco que todo lo puedes y que ningún propósito te puede ser estorbado. Dijiste, cita lo que Dios le había dicho antes: ¿quién es el que oscurece mis designios con palabras sin sabiduría? Por todo lo que había hablado Job y sus amigos. Job dice: yo, que hablaba lo que no entendía, cosas demasiado maravillosas para mí que jamás comprenderé. Escúchame, te ruego, y hablaré. Te preguntaré y tú me enseñarás. Ahora ya tiene otra actitud. ¿Sabe qué abrió ese ámbito en él? Ahora tenía una actitud de: yo te preguntaré. Mientras no había escuchado la palabra del Señor directamente de Dios, él dice: yo te voy a preguntar y a ver qué me respondes, le decía Dios. Ahora dice: yo te voy a preguntar y yo te voy a escuchar. Tú me vas a enseñar. De oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven. Me aborrezco y me arrepiento echándome polvo y ceniza. Me aborrezco. Es necesario aborrecer nuestra manera de pensar para poder tornarnos hacia Dios y pedirle que Él nos haga entender. Porque si no, todo lo vamos a racionalizar a través de nuestro propio intelecto y no prestamos atención a Dios. Y el diablo viene y a soplarnos ideas aquí en nuestra alma. Ahora dice Job: yo te voy a preguntar y tú me vas a enseñar. Me aborrezco. Tiene que haber esa actitud de nosotros, de aborrecer nuestra misma manera de procesar las cosas para poder amar la manera de procesar las cosas de Dios. Yo amo la forma como Él piensa. Yo amo como Él, sus criterios. Por eso dice: cuán preciosos son para mí tus pensamientos, Señor. Son mejores que la miel. Muy dulces son a mi paladar. Cuán dulces son a mi ser tus palabras, más que en la miel en mi boca sedienta. En tus mandamientos yo he adquirido riqueza. Es una forma de pensar totalmente diferente a la nuestra humana. ¿Quién hace esto posible? Yo, dice el Señor. Yo lo hago posible para ti. Buscadme y viviréis, dijo el Señor. Buscadme y viviréis. Me aborrezco, dice,
Después que Adonai habló estas palabras a Job, aconteció que Adonai dijo a Elifaz temanita, era el primer amigo que menciona, habló tantas cosas con tanta arrogancia delante de Job, queriéndolo instruir y amonestar. Era un ciego queriendo sacar a otro ciego del hoyo. Todos sus amigos así se condujeron. Mi ira se ha encendido contra ti y contra tus dos amigos, pues como mi siervo Job no hablaste lo recto de mí. Ninguno habló lo recto. Pero delante de Dios, porque dime, ¿hay alguna cosa en la que tú no estés delante de Dios? ¿Alguna actitud tuya, alguna actitud de tu alma que no esté delante de Dios? ¿Crees acaso que te puedes ocultar? Estamos delante de Él, el Señor está presente en todo momento nuestro. Él habita en la eternidad y la eternidad se ha manifestado entre nosotros, habita entre nosotros. Por eso su nombre es Emmanuel, Dios con nosotros. Sin duda. Ahora pues tomad para vosotros 7 becerros y 7 carneros, e id a mi siervo Job y ofreced holocausto por vosotros, y mi siervo Job orará por vosotros, porque no creo que lo que le dijeron fue agradable. Ahora le dijo, ahora tú ora por ellos, pero ahora con un nuevo entendimiento. No ores para que caiga fuego del cielo y los consuma. ¿Se acuerda aquellos discípulos de Jesús? ¿No se acuerda? Bueno, se lo voy a citar. Llegaron a una aldea de samaritanos, ¿verdad? Juan y su hermano, y los samaritanos les dijeron, fúchila, váyanse. Y vinieron bien enchilados con Jesús y no quisieron recibirnos. ¿Quieres que mandemos que caiga fuego del cielo y los consuma? Sí, ardidos pues. Y Jesús les dijo, ustedes no saben ni de qué espíritu son. No quiero eso, porque yo no quiero la muerte del impío. ¿Ah? Así que ahora le dice, Job va a orar por ustedes. No porque la oración de Job era mejor, sino porque ahora el entendimiento de Dios está en Job. Si oramos con el entendimiento de Dios, esa es oración efectiva. Si oramos con nuestro entendimiento, son puros caprichos nuestros. Porque de cierto aceptaré su rostro para no hacer con vosotros según vuestra insensatez, pues como mi siervo Job no hablaste lo recto de mí, igual que él, pero él ya reconoció. Elifaz temanita, Bildad sujita y Sofar naamatita fueron e hicieron como Adonai les había ordenado, y Adonai aceptó el rostro de Job. Y al orar por sus amigos, Adonai restauró a Job de su cautividad. ¿Cómo estaba Job? Cautiva su alma. Y aumentó Adonai el doble de todo lo que Job había poseído. Y vinieron a él todos sus hermanos y todas sus hermanas y todos sus antiguos conocidos, y comieron con él en su casa y se condolieron de él y lo consolaron por toda la desgracia que Adonai, fíjese, ¿por qué lo consolaron? Por toda la desgracia que Adonai había hecho venir sobre él. Ese era el pensamiento del hombre. ¿Usted cree que ha cambiado eso en el mundo? Tiene que cambiar con nosotros primero. ¿O queremos terminar como terminó Salomón? ¿Recuerda los cantar? El libro de Eclesiastés dice, vanidad de vanidades, todo es vanidad. Tus ojos nada más estaban en lo humano. Pones tus ojos en el cielo, ahí no hay vanidad. Yo no quiero terminar así, yo quiero terminar en mayor gozo con el que empecé, porque el gozo va en aumento. Y cada uno le dio una pieza de plata y un anillo de oro. Había labor que hacer aquí ahora. Toda esta gente creía que todo lo malo venía de Dios. Ahora Job sabe que no es así, y qué gran responsabilidad tenemos delante de Dios de no quedarnos callados cuando tenemos el entendimiento de Dios para decirle a la gente que no es así el Señor. Porque Dios quiere sacar de su cautividad al hombre. Y Adonai bendijo los postreros días de Job más que los primeros, porque tuvo 14,000 ovejas, el doble, 6,000 camellos, el doble,
1000 yuntas de bueyas, el doble, y 1000 asnas, el doble. Y 7 hijos y 3 hijos. Los hijos no se los multiplicó, le dio otros 10. Y la mujer, la misma. No la dejó. Porque ahora tenía entendimiento de Dios. ¿Entiende? Hoy tenía entendimiento de Dios. Qué fácil, ¿no? No, esta ya no me sirve, mira, ni siquiera te conoce. Dame otra. No, no fue así. Tuvo otros 10 hijos con la misma esposa. ¿Y por qué le digo que la misma? Porque aquí no dice que se agarró otra. Simple y sencillamente así, por eso. Si no, aquí estuviera escrito que Dios se la llevó por andar de, como dijo ella dijo que andaba de fregona. Así dice la versión esa que leí, que estaba ahí como, ¿cómo le dicen a eso? ¿Cuchillito de qué? No corta, pero bien que está muele. Dios es bueno, no cambia, es su naturaleza. No aceptes ningún otro criterio. Dios es perfecto, no es permisivo. Él no permite que te ocurran cosas malas. Jamás lo hará. Sino qué caso tendría haber enviado a Jesús para que fuera el intercesor. Siempre ha estado ahí, siempre estará. Yo soy el mismo de hoy y por siempre. No cambia. No aceptemos ningún otro criterio que no sea el de Él. Y no te conformes a lo que te digan de Él. No aceptes ninguna otra ideología ni filosofía que te diga de Dios algo distorsionado. Escúchalo a Él. Él está aquí, no se ha ido. No importa que digas, es que yo no soy tan inteligente, no importa. Yo soy el menos inteligente de todos ustedes. Y así, mire, Dios me hace entender. Cuando era niño, a veces me dificultaba entender las cosas, porque había tantas cosas que me atribulaban cuando era niño. No sabía prestar atención. Y me dieron muchos varazos. A mí me corrigieron con vara, literalmente. Y los maestros en la escuela eran los que las monjitas me pongan las manos y nos daban con las no, hoy a la cárcel las envían. Ojalá hubiera habido las reglas de entonces. No, pero y con las orejas de burro en un rincón. Doy gracias a Dios que no se fijó en mí por eso. Se fijó en mí por Él. Porque Él es bueno. Se fijó en ti. Y por eso es que estamos aquí hoy. Padre, te damos muchas gracias.